remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, de trabajo, de progreso, de seguridad, esa Venezuela que todos necesitamos y que todos merecemos. Ayer dedicamos buena parte de nuestro programa al tema de la seguridad, al tema de la violencia, en realidad el tema de la descomposición ética que nuestro país ha experimentado en los últimos tiempos y que se expresa en la violencia absurda que hemos denunciado en áreas cruciales. Mencionamos ayer el asesinato atroz de una pareja, un exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana junto con su esposa, que fue secuestrado junto con sus dos pequeñas hijas de 6 y 3 años respectivamente. El diario La Región de Los Teques hoy reporta que la mayor de las niñas identificó a los autores de este horrendo crimen, de esta horrenda situación. Bueno, hoy tenemos que iniciar el programa con una noticia también terrible. Fue asesinado en horas de la madrugada el periodista Ricardo Durán, conocido colega que ejerció durante mucho tiempo la Dirección de Comunicación Social de la Asamblea Nacional, una figura destacada, ancla del canal BTV, compartió pantalla en un conocido programa con el señor Mario Silva, un profesional de los medios que últimamente se desempeñaba como director de comunicación social del gobierno del Distrito Capital. Fue asesinado, según los últimos reportes confirmados por fuentes oficiales, al llegar a su residencia allá en la parroquia Caricuao. Nuestra palabra de condolencia, nuestra palabra de pésame a todos sus familiares, colegas, amigos. Esta situación ciertamente es muy compleja y requiere un esfuerzo importante por parte de todos los venezolanos para enfrentarlo y resolverlo en los términos exactos que planteamos en el día de ayer. Hoy simplemente al tomar nota de esta durísima noticia, expresamos pues nuestra palabra de pesar por la muerte de este y de todos los venezolanos que caen víctimas de la violencia. Tenemos entonces que referirnos también a, darle nuestra palabra de pésame a Freddy Noguera, un ancla del radar de los barrios allá en la costa oriental de Falcón. Su señora madre falleció cristianamente. Nuestra palabra de solidaridad y de pésame igualmente a este gran amigo y vocero de las angustias populares allá en Boca de Mangle y todos los pueblos de la costa oriental de Falcón. Ayer hubo un evento singular. Ayer el señor Nicolás Maduro Moros encabezó lo que llamó la juramentación del Consejo de Economía Productiva. Uno se pregunta, ¿por qué el Consejo de Economía Productiva ahora? ¿Por qué después de 17 años de destrucción del aparato productivo se dan cuenta de que es importante no solamente importar, sino producir? ¿Por qué ahora? El señor Maduro pasó 2 años con amplios poderes que le otorgó la alcahueta Asamblea Nacional presidida por Diosdado Cabello, con leyes habilitantes. Eso ocurrió. Y tuvo el señor Maduro esos poderes, y tuvo el señor Maduro esa posibilidad. Sin embargo, el país siguió, ¿no? Cuesta abajo en su rodada, cuesta abajo en esta situación terrible que nos trae a este momento. ¿Los precios internacionales del petróleo? Sí, cierto, por supuesto. Claro que es un problema severísimo.
la caída de los precios internacionales del petróleo. Pero yo debo recordarle a todos los venezolanos impresionados, ¿no?, que en el año 2014 los altos precios del petróleo duraron hasta el tercer trimestre de ese año. Los precios del petróleo empezaron a caer en el último trimestre del año 2014. Y sin embargo, el primero, el segundo, el tercer trimestre del año 2014 también fueron tiempos de inflación, también fueron tiempos de escasez, también fueron tiempos de colas, ¿sí?, y de precariedad. Estamos hablando, repito, del primer, segundo y tercer trimestre del 2014, con precios del petróleo entre 70, 80, 90 dólares el barril. Entonces el tema no es solamente los precios del petróleo, voy más allá. Caen los precios del petróleo, pero si tú tuviste una bonanza petrolera durante 12 años, lo menos que podías tener son ahorros, lo menos. Y además una economía diversificada, como hicieron todos los países, hermano. Mire, yo les voy a recordar, los que tengan un poquito de edad, los que estén por allí de los 40 para arriba lo recordarán. Para los menores será quizá una sorpresa. Pero yo debo recordarles que en los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en los años de Pérez I, por allá, por los 70, ¿no?, cuando se hablaba de la inmensa cantidad de dinero que había entrado a Venezuela por concepto de petróleo. Y en realidad lo que había ocurrido es que el petróleo había pasado de 7 dólares a 14, a 19, algo así. Y que esa oportunidad, para criticar la manera como Venezuela despilfarraba el dinero, se decía que Venezuela era una Venezuela saudita. Una Venezuela saudita. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en Arabia Saudita, bueno, las ciudades eran miserables. En Arabia Saudita las calles eran de tierra y por esas calles de tierra, ¿no?, circulaban raudos unos automóviles Mercedes-Benz enchapados en oro, que eran propiedad, por supuesto, de la clase gobernante, de la familia gobernante y sus servidores, ¿no? Pero todo el resto del país estaba en una miseria abyecta. Por eso se decía, para criticar lo que Venezuela hacía con su dinero, con su riqueza petrolera, se decía era una Venezuela saudita, porque se gastaba en mil cosas, pero no en las cosas esenciales, ¿no? Había lujos ostentosos en algunos casos, ¿no?, pero también al lado había pobreza y precariedad. En ese tiempo, en Arabia Saudita, esas cosas ocurrían. ¿Qué está pasando hoy en el mundo árabe? No solamente en Arabia Saudita, sino en todo el mundo árabe. Ah, bueno, los tipos aprendieron, ¿me entiendes? Y los tipos hicieron inversiones importantísimas en desarrollo, en turismo, en tecnología. Hicieron asociaciones, compraron empresas globales, corporaciones. Entonces resulta que esos países que hace 40 años eran señalados como despilfarradores, hoy tienen cómo enfrentar la caída la caída de los precios petroleros, entendiendo que es un problema, pero un problema a enfrentar, a resolver, a solventar, ¿no? No como la situación que tenemos nosotros, que es prácticamente una crisis terrible, pues una crisis como que si nosotros estuviéramos efectivamente en una situación similar a la de Haití. Y estamos en una situación como la de Haití. Cuando usted revisa el tema de nuestro acceso a los alimentos, el tema de nuestro acceso a las medicinas, usted se da cuenta, caramba, estamos como Haití. ¿Que da dolor? Por supuesto que da dolor. ¿Que da rabia? Por supuesto que da rabia. Ah, pero más allá del dolor y de la rabia, nosotros tenemos la obligación de enfrentar esto y de resolverlo. ¿Por qué? Bueno, porque además Venezuela tiene con qué. Venezuela tiene recursos para hacerlo. Ahora, además de tener estos recursos, hay que saber emplearlos. Entonces, uno se pregunta, eso que vimos ayer en la presentación del Consejo de Economía Productiva, ¿es la respuesta para una crisis como la que tenemos? ¿Es una respuesta del ancho de esta situación? Que venga un señor a hablarnos de los 9 motores de la revolución. Oye, pero es que hasta la expresión es conocida, ¿vale? Hasta la expresión es repetida, es reencauchada. Los 9 motores.
Venía a hablarle a Venezuela de los 9 motores en un país donde los repuestos para los motores no se consiguen, ¿no? En un país donde el aceite para los motores no se consigue. O sea, es que hay que tener de verdad la imaginación bien seca para venir a plantearle al país una situación de una respuesta de esa naturaleza a la situación que estamos enfrentando. Es algo sencillamente inadmisible. Ayer fueron a ese evento porque fueron invitados, fueron convocados los alcaldes, entre ellos los alcaldes de la Unidad Democrática. Bueno, fueron allá porque son gente decente, pues son gente del talante de nuestro muy admirado amigo Gerardo Blay, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela. Y Gerardo sale, ¿no? Al terminar el acto, diciendo que, bueno, los alcaldes salieron con la misma impresión con la que entraron, que es que el gobierno no tiene herramienta para resolver esto. El gobierno anda buscando simplemente golpes de efecto para mantenerse en el campo de la politiquería pura, del toma y dame politiquero. Ayer, entre las cosas lamentables que dijo el señor Maduro, afirmó que si la Asamblea Nacional no le aprueba el decreto de emergencia, viene una confrontación. Eso es lo que quiere Maduro, chicos. Eso es lo que quiere Maduro. Justificar la continuidad de la confrontación politiquera porque él vive de eso. Él no está pensando de verdad en construir soluciones a los problemas del país, mucho menos a los problemas económicos que él mismo ha contribuido a crear o que ha creado directamente. Él no está interesado en eso. Él lo que quiere es confrontación. ¿Por qué? Porque el proyecto político del cual él forma parte se ha nutrido de la confrontación, ha vivido de la confrontación. Ellos viven de dividir a los venezolanos y lo lograron durante mucho tiempo. Durante muchísimo tiempo, este país, en vez de ver cómo estamos perdiendo la oportunidad más importante de nuestra historia, estamos perdiendo pendiente de la necesidad de que unos eran rojos, otros eran azules, que aquel le decía cachicamo, el otro le decía conchudo, que aquel le decía escuálido y el otro le decía chaburro. En esa bolsería pasamos nosotros casi 17 años. Mientras tanto, se nos fue escurriendo entre los dedos la oportunidad más grande que hemos tenido de brincar al siglo XXI. De brincar al primer mundo, de construir calidad de vida. Y hablaban, estamos en la edad de plata, y vamos a la edad de oro, y vamos a construir la fábrica de guayucos, y tenemos, no nos basta con un satélite, vamos a tener un segundo satélite, descapotable. Entonces, en aquella bolsería pasamos 17 años para aterrizar en este país sin alimentos y sin medicinas. Y así todo, entonces nos vamos a calar que un sujeto venga y nos diga, si no me aprueban lo que me da la gana, vamos a ir a la confrontación. No, mira, Maduro, te informo. La confrontación está planteada. Lo que pasa es que no es la confrontación politiquera que a ti te gusta. No es la confrontación politiquera que a ti te place y que a ti te nutre. No, la confrontación que está planteada es entre un país inmenso que tiene hambre y que tiene indignación y una rosca politiquera que tú diriges, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo justificarse y que no sabe cómo seguirle dando largas a esta situación para seguir medrando y para seguir chupando de las ubres del Estado. Esa es la confrontación que hay. Tu confrontación no es con la MUT, ¿vale? No es con los 112 diputados, no es con Henry Ramos Alup, no. Tu confrontación es contra todo un país que se hartó de esta situación. Y todos esos cuentos, mira, es que yo estoy seguro, segurísimo, que muchísima gente se está enterando de lo que tú dijiste ayer, porque yo te lo estoy comentando hoy. Porque la gente no te ve, la gente no te escucha, y la poca gente que te escucha no te cree, porque despilfarraron la credibilidad de la gente. Además de despilfarrar el dinero, despilfarraron el amor de la gente, la credibilidad de la gente. Despilfarraron el respeto que la gente tuvo por ustedes en alguna oportunidad. Entonces, hasta la posibilidad de construir matrices de opinión ya se les fue de las manos. Este es otro país. Y yo creo que nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero a la oposición, no me refiero a la mesa de la Unidad Democrática, no, me refiero a esta nueva mayoría nacional. Nosotros tenemos que abordar esto con muchísima seriedad. Porque, ojo, si esta crisis que estamos viviendo detona, ¿cómo no? Esto se puede llevar al gobierno. Sí, señor. A Maduro quizás
no lo saque el revocatorio, ni lo saque la enmienda, ni lo saque la reforma constitucional. Quizás Maduro lo saque la economía. ¿Me entiendes? Eso es una posibilidad. Pero si saca Maduro,